Hola, buenas noches. En la primera jornada de la Cumbre Comunitaria de Madrid, las distintas delegaciones y el más de 1 millar de periodistas acreditados han desarrollado una intensa actividad que se ha plasmado en algunos principios y acuerdos. A esta hora, los jefes de Estado y de Gobierno comunitarios se han retirado a descansar antes de emprender mañana la última jornada de trabajo, en la que expondrán las conclusiones de esta cumbre. Esta es sin duda la noticia del día, pero la atención internacional sigue centrada en la crisis política de Grecia, en donde algunos medios pronostican una inmediata retirada del primer ministro Andreas Papandreou. El socialista Papandreou, internado en un hospital en estado grave, ha designado a un colaborador suyo para que negocie la formación de un gobierno de coalición con los comunistas. En nuestro país, la Caixa de Pensions tendrá que entregar a Hacienda la lista de los titulares de seguros de prima única, según una sentencia dictada hoy por la Audiencia Nacional. Esta medida afectará a unos 400.000 titulares, la mitad de los beneficiarios de prima única que hay en España. Y la búsqueda de los 4 montañeros desaparecidos el pasado sábado en los Picos de Europa ha tenido un trágico final. Uno de ellos ha sido encontrado muerto a última hora de la tarde. Sus otros 3 compañeros han podido regresar por su propio pie. Vamos a conectar ya en directo con el Palacio de Congresos de Madrid, en donde ha finalizado hace unos momentos una conferencia de prensa con el ministro español Francisco Fernández Ordóñez. Con él se encuentra nuestro compañero José Herbás. Buenas noches, José. Muy buenas noches. Es así exactamente. El ministro de Asuntos Exteriores acaba de terminar una rueda de prensa donde nos ha estado explicando que sí que habrá conclusiones, al menos en la cooperación política. Y en 2 aspectos me parece que sería importante que él explicara el alcance de estos documentos. Uno, sobre el Oriente Medio. El primero, que se produce a nivel de jefes de gobierno desde 1980. ¿Cuál es el aspecto más importante de esta conclusión? El aspecto más importante son 2 aspectos realmente. En primer lugar, se dice, y esto es una novedad, que en el proceso de paz de Oriente Medio y en la conferencia internacional que se debe celebrar, debe participar la OLP. Hasta ahora nunca se había dicho con esta rotundidad por parte de la Comunidad Europea. Y el segundo punto, que es nuevo, es la valoración que se hace del llamado Plan Shamir. Es decir, en qué condiciones este plan podría ser eficaz para un proceso de paz. Y se emite un juicio y se señalan unas condiciones, fundamentalmente el principio de paz por territorio y el principio de que estas elecciones deberían ser para algo, no para unas elecciones solamente en sí mismo consideradas, sino con un objetivo final. Es la primera vez que el Consejo Europeo hace una declaración, después de la declaración de Venecia, y es en cierto modo pues la culminación de toda la atención que la presidencia española ha dedicado durante estos 6 meses a las cuestiones de Oriente Medio. Acercándonos a otro punto de conflicto en el mundo, respecto a China, ¿qué es lo que destacaría de la conclusión que va a aprobar mañana el Consejo Europeo de Madrid? Lo que se hace es repetir la condena que ya habíamos hecho los ministros de Asuntos Exteriores. Lo que hacemos además es manifestar que deploramos que, a pesar de las peticiones de comportamiento humanitario que se ha solicitado de las autoridades chinas, han continuado la represión, han continuado las ejecuciones y se han adoptado una serie de medidas. Es decir, que esta vez no vamos a quedarnos solamente en declaraciones, sino que vamos a adoptar una serie de medidas que van desde ciertas actitudes en los organismos financieros internacionales a la paralización de la cooperación militar, de la compra-venta de la cooperación de armamentos, la cooperación económica, técnica, científica, en definitiva, una serie de acciones que signifiquen claramente al gobierno chino cuál es nuestra repulsa y nuestra indignación por lo que está sucediendo. Ministro, en este momento los expertos todavía preparan un documento de conclusiones sobre otros 2 aspectos estrella de este Consejo, la Unión Económica y Monetaria y la dimensión social europea. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué espera que resulte del Consejo Europeo de Madrid? Es difícil hacer ahora un pronóstico. Estamos terminando el documento que de madrugada vamos a distribuir y que sería un documento, un proyecto de conclusiones. En el aspecto de la dimensión social no hay ninguna sorpresa. Se sabía ya desde la reunión de los ministros de Asuntos Sociales que hay un país que es contrario a que se dé un paso definitivo en el aspecto de la Europa social, y por tanto se constata esa realidad de un país en contra de la opinión de los demás. Y por lo tanto no habrá Y por tanto, documentos. en ese sentido, lo que hay es la constatación de la realidad y la necesidad de seguir avanzando, seguir tratando de avanzar en ese terreno.
Y en el aspecto de la Unión Económica y Monetaria, lo que se va a intentar también es el consenso. Consenso muy difícil porque también existe un país que se resiste a dar un paso adelante de cierta significación hacia la Unión Económica y Monetaria. Hay países que están tratando de ayudar, que están tratando de impulsar este proceso, pero hasta ahora la situación es muy difícil, por tanto yo no me atrevo a dar ningún pronóstico. La presidencia española creo que ha acertado colocando estos temas en el orden del día de la agenda, son los temas que importan a la comunidad y creo que hemos hecho muy dignamente nuestro papel, y lo ha hecho el presidente del Gobierno en la sesión de hoy. Ministro, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también a José Hervás. Era una entrevista que realizaba en directo desde el Palacio de Congresos de Madrid. Como les decíamos al inicio de este telediario, la cumbre comunitaria ha sido hoy escenario de una intensa actividad, tanto de las delegaciones que participan como de los más de 1000 periodistas que cubren la información. A esta hora los políticos europeos descansan para emprender mañana la segunda y última jornada de esta cumbre. En el hotel madrileño donde se hospeda la mayoría de las delegaciones se encuentra Pedro González. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. ¿Ha concluido ya la actividad de los jefes de Estado y de Gobierno comunitarios? Pues prácticamente sí, puesto que han empezado a incorporarse a sus respectivas habitaciones los 8 jefes de gobierno, además del presidente de la Comisión Europea, que se hospedan en este edificio. La británica Margaret Thatcher y el canciller germano Helmut Kohl lo hacen en el Hotel Ritz, en tanto que Christos Artzetakis, el presidente de Grecia, ha preferido el Hotel Palace. Únicamente el presidente de Francia, François Mitterrand, ha preferido alojarse en su propia embajada. Todos ellos hace ya bastante rato que han regresado de la cena que les ha ofrecido el presidente del Gobierno español, el presidente, por tanto, del Consejo Europeo, Felipe González, quien ha aprovechado ese ambiente un poco más distendido que el de la mesa de sesiones para tratar de promover en la medida de lo posible el acuerdo de los 12 en los principales temas de la cooperación política. Había de notarse, de manera que fue precisamente Margaret Thatcher la primera en acudir esta mañana al Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid. Allí fue recibida por Felipe González, que hizo lo propio uno a uno con todos y cada uno de los 12 jefes de Estado de Gobierno que asisten a la cumbre, hasta el último en llegar, François Mitterrand. El presidente francés llegó con retraso al aeropuerto de Barajas y ello fue la causa de que las sesiones empezaran con más de un cuarto de hora de retraso. El canciller Helmut Kohl tuvo tiempo incluso de departir con los madrileños en las terrazas de la Castellana. Dentro y fuera del recinto, las medidas de seguridad son excepcionales. 2000 policías se encargan de ella, con 500 personas dedicadas especialmente a la prevención de atentados terroristas. También es una de las cumbres que despiertan mayores expectativas, como lo prueba la acreditación de más de 1 millar de periodistas encargados de transmitir los acuerdos que se alcancen. Todos ellos han podido comprobar la buena organización y el gran despliegue de medios puestos a su disposición, incluidas algunas zonas de esparcimiento en la sede del Consejo. No pocos han podido adquirir los primeros ejemplares de ECUs en oro y plata, diseñados y fabricados para la ocasión por la Fábrica Nacional Española de Moneda y Timbre. Asimismo, la mayor parte de los informadores ha tenido ocasión de comprobar la hospitalidad y el ambiente festivo de la capital en la recepción ofrecida por el presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, en las instalaciones del canal de Isabel II. Dentro del capítulo de novedades, hay que señalar asimismo que Su Alteza Real, el príncipe Felipe, fue el encargado de recibir en el Palacio Real a los jefes de Estado de Gobierno de los 12 que acudieron al almuerzo ofrecido por los reyes de España, y a cuya mesa pudieron degustarse especialidades gastronómicas típicas como el rodaballo del Cantábrico y el pichón de Talavera estofado a la española. Al margen de que se consiga el consenso sobre los temas de fondo de la cumbre, Margaret Thatcher se llevará como recuerdo un abanico español y europeo, que la ministra portavoz Rosa Conde mostró a las cámaras de televisión española. Durante estos 6 meses de presidencia española, la Comunidad Europea ha abordado un número récord de asuntos relacionados con el mercado interior, el más importante reto al que se enfrentan los socios comunitarios. Más de 30 nuevos acuerdos y 8 reglamentos permitirán seguir avanzando hacia la unión en materia económica, agrícola, industrial y de medio ambiente. En el aspecto económico se han establecido las normas para la libre instalación de bancos dentro de la comunidad, regulando el coeficiente de solvencia y el uso de la información confidencial, y se ha aprobado la ley presupuestaria de la comunidad. En el capítulo agrario se ha logrado por primera vez anticipar al mes de abril la aprobación de los precios agrícolas. Se han conseguido ayudas para mejorar las rentas agrarias y se ha aprobado el primer programa forestal comunitario.
En política comercial se han eliminado a partir del próximo 1 de julio los aranceles para las exportaciones industriales españolas al resto de los países comunitarios. En cuanto a mejora del medio ambiente, se han aprobado medidas para disminuir la contaminación de los vehículos de pequeña cilindrada y se han alcanzado compromisos para luchar contra el agujero en la capa de ozono. En política exterior destaca el mandato sobre la negociación con la Unión Soviética, Polonia y Bulgaria y la mejoría en las relaciones con Estados Unidos, así como los avances con los países de la EFTA y el acuerdo en el GATT. También en otros campos se han adoptado acuerdos entre los que destaca la Directiva de la Televisión de Alta Definición y varias directivas sobre vuelos interregionales y liberalización de los transportes comunitarios. Mientras en Madrid se debate el futuro de la Comunidad Europea, en Grecia sigue abierta una crisis que se inició precisamente con las elecciones europeas y a la que se ha sumado la crisis personal del primer ministro dimisionario Andreas Papandreou. Su grave estado de salud le ha obligado a delegar en uno de sus colaboradores la negociación para un gobierno de coalición con los comunistas. Una ligera mejoría de su salud le ha permitido a Papandreou recibir al líder de los comunistas griegos, Arilaos Florakis. Pese a que se desconoce el contenido exacto de la conversación entre Florakis y Papandreou, se sabe que los socialistas son partidarios de un gobierno de coalición con las fuerzas de izquierda. De no cuajar esta pretensión socialista, la izquierda de Florakis podría intentar un pacto con los representantes de todos los partidos griegos y convocar nuevas elecciones generales. El plazo dado a Papandreou para la formación de un nuevo gobierno expira oficialmente esta noche. Sin embargo, se entiende que este plazo se prolongará automáticamente un día más, exactamente hasta el regreso del jefe del Estado griego, Christos Arketakis, que asiste a la cumbre comunitaria de Madrid. Mañana el dirigente izquierdista Arilaos Florakis dará su respuesta a la oferta hecha hoy por Papandreou. Si, como se prevé, fuese negativa, el nuevo delegado de Papandreou, el hasta ahora ministro de Interior, tomará el relevo en las negociaciones para la formación de gobierno. La Caixa de Pensions habrá de entregar a Hacienda las listas de sus clientes con seguros de prima única. Según una sentencia de la Audiencia Nacional dada a conocer hoy, la Caixa ha anunciado que recurrirá al Supremo por su desacuerdo con una medida que permite a Hacienda disponer de los datos de casi 400.000 personas que han invertido cerca de 1 billón de pesetas en ese tipo de seguros. Los servicios jurídicos del Ministerio de Hacienda estudian en estos momentos el auto de la Audiencia Nacional que obliga a la Caixa de Pensiones a entregar las listas de sus clientes titulares de seguros de prima única, como han hecho ya antes otras 3 entidades. Hasta mañana al mediodía no decidirán el plazo para que esta entidad catalana entregue efectivamente las listas. La Caixa era la entidad con más dinero invertido en este tipo de seguros, cerca de 1 billón de pesetas de unos 400.000 españoles. Ahora tendrán que entregar los datos de los titulares de las pólizas, pero no los de los beneficiarios, salvo en los casos en que hubiera vencido la póliza o se hubiera muerto el titular. También tendrán que especificar las cantidades invertidas en primas únicas. Hacienda estima que tan solo por retenciones a cuenta no ingresadas recaudará unos 150.000 millones de pesetas. Fuentes del Ministerio han asegurado a Telediario que están muy satisfechos con esta sentencia, ya que llevaban 8 meses esperando que la Caixa entregara estas listas. El cuarto montañero perdido en los Picos de Europa ha sido encontrado muerto a última hora de la tarde por los equipos de rescate. El montañero fallecido era natural de Valladolid y tenía 31 años. El fallecido Pedro Santos Bobillo se separó de sus compañeros en la tarde del sábado cuando estos decidieron pasar la noche en un refugio de montaña porque la densa niebla les impedía avanzar con seguridad. Porque es así su carácter. No sabemos por qué. Él es muy cabezota y es muy aventurero y es... bueno, pues no sabemos. A partir de ese momento no se volvió a saber nada de él hasta que fue encontrado el cuerpo despeñado en la canal de Catozo, en pleno macizo central de los Picos de Europa. Todo indica que Pedro Santos, capitán del Ejército de Tierra, se precipitó al vacío a causa de la falta de visibilidad causada por la niebla. Entre los familiares y compañeros del fallecido se registraba una gran tensión mientras se le buscaba. Los 3 supervivientes no querían hacer declaración alguna. Hola, perdona un momentito. Efectivos del ICONA y de la Guardia Civil, con la ayuda de montañeros, rescataron ya de noche el cadáver que se encuentra a la espera de ser sometido a autopsia. 3 personas han perecido en un accidente masivo que se ha producido a primeras horas de hoy en una autopista alemana, no lejos de Múnich. Un banco de niebla, fenómeno muy frecuente en la región, ha dificultado la visibilidad de los conductores, 80 de los cuales no han podido evitar un choque en cadena. Entre los vehículos siniestrados se encuentra un transporte cargado de residuos radiactivos.
pero técnicos en seguridad nuclear mantienen un control minucioso para observar si se ha producido alguna fuga. Mañana predominarán los cielos nubosos en la mitad norte de la península y en algunas de sus regiones habrá chubascos. Las temperaturas en general descenderán. Esos posibles cambios se deberán al paso de un frente, o más bien del extremo inferior del mismo, por el tercio norte peninsular. Y tras su paso, otra circunstancia también notable es que los vientos girarán a componente norte. De manera, por lo tanto, que con esa situación es muy probable que los cielos estén bastante nubosos en el tercio superior de la península, donde habrá precipitaciones intermitentes, en general en forma de lloviznas o lluvias débiles. También puede haber chubascos tormentosos en otras comarcas de la mitad norte peninsular e incluso a última hora en Baleares. Alternancia de nubes y claros a medida que avance la jornada en la mitad sur, pero predominando los grandes claros o incluso los cielos despejados en Andalucía. También cielos poco nubosos o despejados en el sur de Canarias. Y las temperaturas, como señalábamos, tendiendo a descender en el norte peninsular y estables prácticamente en el sur y en los dos archipiélagos. Ahora pueden conocer el resultado del sorteo de la 11 de esta noche y el reparto de los premios del Bonoloto de hoy lunes. En el sorteo del Bonoloto celebrado esta mañana no ha aparecido ningún acertante de la máxima categoría, por lo que los más de 23 millones de pesetas del premio se destinan al bote. Los 7 ganadores de segunda percibirán alrededor de 1.300.000, los de tercera unas 90.000, mientras que los de cuarta y quinta categorías cobrarán cerca de las 2.000 y 200 pesetas respectivamente. Y en el sorteo de la 11 celebrado esta noche ha sido premiado con 2,5 millones de pesetas por cupón el número 59.033, repetimos, el 59033. En las principales ciudades de Estados Unidos, los homosexuales norteamericanos han celebrado los 20 años de existencia del movimiento gay. Con multitudinarias manifestaciones en Nueva York, San Francisco y Chicago, los gays norteamericanos han vuelto a pedir el pleno reconocimiento de sus derechos civiles. En el siguiente resumen les ofrecemos otros hechos que también han sido noticia durante esta jornada. El Ayuntamiento de Llodio, en Álava, ha condenado con la oposición de Herri Batasuna el atentado sin víctimas cometido contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil y ante el cual los partidos políticos han convocado para mañana una manifestación contra el terrorismo. El ministro para las Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, ha anunciado en el Senado que volverá a convocar a las principales fuerzas políticas para reanudar las conversaciones sobre la ampliación de competencias de las comunidades que accedieron a su autonomía por la llamada vía lenta. Hacienda ha embargado la cuenta corriente de 2 vecinos de Badalona porque en el ejercicio fiscal de 1984 desgravaron de sus impuestos la parte correspondiente al Ministerio de Defensa y lo ingresaron en entidades que trabajan por la paz y la solidaridad. Arnaldo Ochoa, general de división cubano, ha aceptado las acusaciones de implicación en narcotráfico y contrabando de marfil y diamantes ante un tribunal de honor formado por 47 generales encargados de juzgar a varios militares cubanos presuntamente vinculados al cártel de Medellín. El virtual presidente de Hungría, el reformista Resoniers, ha afirmado que la futura República Húngara estará gobernada por una dirección colegiada, de la que formarán parte el primer ministro Miklos Nemeth y el ministro de Estado Imre Poszkai. La República Democrática Alemana es el primer país de Europa Oriental que ha adquirido un avión Aerobús fabricado por un consorcio de 4 países del que forma parte España para sus líneas aéreas comerciales. El ministro soviético de Defensa ha asegurado que no ha habido escapes radiactivos en el accidente ocurrido frente a las costas de Noruega a bordo de un submarino nuclear soviético que transportaba armas atómicas. De adopción para la niña recién nacida que fue encontrada en un aparcamiento madrileño envuelta en papeles y aún con el cordón umbilical. El bebé, que ahora tiene 24 horas de vida, está en perfectas condiciones y se recupera en el hospital de la Cruz Roja de Madrid.
El Festival de Cine Publicitario de Cannes, en su 36ª edición, ha premiado este año una campaña publicitaria española. Se trata de Aprende a ver la tele, de Televisión Española, que protagoniza Pipín, la perrita que abandona a su dueño, un niño que no hace otra cosa que ver la televisión. La infanta doña Elena ha visitado esta tarde en Madrid la exposición Carlos de Amberes, que cuenta, entre otros cuadros, con varios lienzos de Rubens y que se ubica en la iglesia de San Andrés de los Flamencos de finales del siglo XVI y actualmente en periodo de restauración. Uno de los grupos más imaginativos de la escena española, los catalanes Els Comedians, ha presentado hoy en Barcelona su nuevo espectáculo, La Nit de Nits, que es todo un homenaje a la noche y a sus gentes. Las representaciones tendrán lugar los fines de semana de julio en el teatro al aire libre dispuesto por la compañía en la localidad barcelonesa de Canet de Mar. La luna, el sol, el fuego, los sueños, todos los temas que configuran el universo propio del grupo Els Comedians van a estar en su próxima propuesta, Nit de Nits, una noche de noches que el colectivo teatral ha preparado para todos los viernes y sábados desde el 30 de junio hasta el 22 de julio. Una noche que el grupo ha presentado hoy en una desenfadada rueda de prensa en la que han invitado a los periodistas a compartir sus sábanas. Más que un espectáculo, una experiencia nocturna cerca del mar para vivirla. Vivirlas desde un punto de vista relajado, lúdico y generoso, desde poder disfrutar del placer de fuegos artificiales, a tostarte el pan con ajo cerca del fuego, o ver una película de Charlotte, o ver La Nit de Comedians, o simplemente disfrutar de la danza contemporánea, bailarines de claqué, mirar las estrellas con un catalejo, que te tiren las cartas una pitonisa, o si estás aturdido y cansado, tumbarte bajo un olivo o un almendro, que hay almendras también en este periodo, y mirar el mar y la luna que se refleja, ¿no? Tiene que ser esto, toda una noche paseando y escogiendo el espectáculo que más te guste y del tipo que más te guste, porque la oferta es bastante amplia, ¿no? Nit de Nits y sus historias en torno a la noche contarán con colaboraciones especiales, como las del escenógrafo Mauricio Escaparro, las bailarinas Abelina Argüelles y Colomina Colomer, el grupo Pitch on Drop y otras que los Comedians reservan para la sorpresa. Con el espectáculo, el público podrá conocer también las instalaciones y terrenos de La Viña, el nuevo centro de creación que el grupo quiere abrir al mundo de la cultura. Antes, sin embargo, la cita con los Comedians será para toda una noche, desde las 11 hasta la salida del sol. Acabamos aquí. Tendrán más noticias mañana a partir de las 8 en Buenos Días y durante toda la noche los boletines horarios de Radio Nacional. Por nuestra parte nada más. Ahora les dejamos ya en compañía de Jesús Álvarez y la información deportiva. Gracias por haber estado con nosotros y ya saben que les esperamos de nuevo mañana. Buenas noches.